Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez Ferrer, profesora de TEC Universitario de la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad. El día de hoy comenzaremos a ver el tema de investigación de mercados internacionales. El día de hoy, señores, vamos a empezar con el proceso de investigación en los mercados internacionales. ¿Quién me puede decir qué es la investigación de mercados? Es la recabación o recopilación de información acerca de un mercado específico que te va a servir de base para tomar decisiones. Ok. La investigación de mercados efectivamente es la forma en cómo vamos a recabar información para la toma de decisiones. Pero algo muy importante que hay que recalcar, que la investigación de mercados es un proceso sistemático y científico. Eso es lo más importante del proceso de investigación. ¿Por qué debe de ser sistemático? Al final, la investigación de mercados busca resolver ciertos problemas y se ha diseñado una serie de etapas o pasos para que quien la realice obtenga información fidedigna y real. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles las dificultades que podemos encontrar al realizar investigación de mercados internacionales, es decir, para otros países? La diferencia de los entornos culturales. Una podría ser la diferencia de entornos culturales. Y esa diferencia de entornos culturales no solo se da en cuanto al mercado o a la población que queremos investigar, sino también a la interpretación de las preguntas. Se habla, por ejemplo, la dificultad que tiene una empresa, por ejemplo, latinoamericana, de adaptar la información para que sea aplicada en un país europeo. ¿Cómo interpretamos o cómo cambiamos o cómo estructuramos las preguntas para que me puedan entender lo que yo quiero conocer? Y al revés también, ¿cómo interpreto los datos que se obtuvieron para que los gerentes del país latinoamericano entiendan la información que se obtuvo? ¿Qué otra dificultad tenemos? Las variables que se nos puedan presentar, que podamos controlar más o menos, bueno, sí, que nosotros como empresa podamos controlar. Como decía la compañera, a lo mejor la moneda nosotros no la controlamos, tenemos que adoptarlo. Ok, entonces aquí también existen variables controlables y no controlables. Obviamente las controlables, ¿cuáles son? Las que la empresa de alguna forma, aunque el nombre es controlable, no al 100% se puede controlar. Por ejemplo, puede ser el diseño de la investigación. Esa puede ser controlable. El acceso de las personas que van a participar en el desarrollo. Y las no controlables son aquellas que las empresas no pueden controlar del todo, como es el ambiente económico, social, etc. Pero hay algo dentro de las dificultades más grandes que se tienen al desarrollar investigación de mercados internacionales, es el costo. ¿Por qué el costo? Cuando realizamos investigación de mercados, ¿cuáles son los costos en los que podemos incurrir? Es la preparación de la misma investigación. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Por medio de encuesta o focus group? El personal también, ¿no? A ver, efectivamente, pero la primera puede ser el costo de la preparación, ¿ok? La preparación de cuestionarios, determinar la muestra, etcétera. Es decir, el personal que voy a ocupar. Otra que me había mencionado usted, señor. Yo le dije que el personal, por ejemplo, o sea, los encuestadores que van a intervenir en la investigación, ¿no? Es decir, aquellos que van a dedicarse a levantar los datos. ¿Qué otro tipo de costos incurrimos? ¿Podría ser la forma en cómo se hace la encuesta o la investigación? Ahí entra lo que sería también el alcance, por ejemplo, las zonas en las que se va a ejecutar las Ok, pero también el costo de interpretación de datos.
¿Ok? Aquí en la interpretación de datos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es más común que se interpreten los datos de la a través de gráficas, es decir, a través de procesos estadísticos? Y entonces también se tiene que invertir en equipo muchas veces y también en las personas que van a procesar e interpretar la información. Otra muy importante, si ya empezaron a hacer sus adelantos, es el acceso a la información. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿ustedes qué problema ven en el momento en que tengan que aplicar su investigación de mercados? A ver, Ingrid. Pues el problema es que no siempre tenemos como la facilidad de encuestar a las personas o que nos contesten, o también la información que sea verídica, porque a veces cuando nosotros hacemos una encuesta de mercados como que no nos dicen la verdad, o sea, no sabes si en realidad el resultado que te va a salir es honesto. Entonces, si lo llevamos a mercados internacionales, como que se me hace más complejo porque no sabes a quién vas dirigido. Bueno, yo pienso que las fuentes de información, o sea, como aquí se ocupa mucho, no sé, el INEGI, tienes que saber cuáles son las dependencias en otros países que te proporcionan información verídica. Y no sé si ahí entre esos, ¿cómo se llama? El itinerante, o sea, que tienes que conocer cómo es el movimiento de los otros países para tú poder realizar tu investigación de mercado, ¿sí, no? Efectivamente, una es el acceso. A ver. Pues que por eso hay intervención primaria. A ver, aquí tenemos. El gran problema de nosotros va a ser el acceso a la información. Efectivamente, como dice el señor, el agente itinerante sería una solución para las empresas, porque al conocer el mercado, al conocer los entornos culturales, sociales, tecnológicos, etcétera, nos va a facilitar el que nos guíe sobre el acceso de la información. Pero también es cierto lo que dice la señorita. Y si no tenemos, ¿cómo le hacemos? ¿Ok? Obviamente, lo que podemos hacer es recurrir a fuentes de información a través del internet. Ahora, el problema aquí real, y que al final también ustedes deben de pensar, y que es un factor importante al elegir el país al que se va a exportar, es el idioma. ¿Ok? Muchas páginas del gobierno sí están en traducciones, o sea, sí las podemos encontrar, pero otras no. ¿Ok? Entonces, el problema real es de dónde obtengo la información. Ahora, ¿quién me puede decir cuáles son los pasos para empezar el proceso de investigación de mercados? Definir el problema y establecer los objetivos. Ese es el primer paso. El segundo, diseñar la investigación y determinar las fuentes de información de acuerdo con los objetivos de la misma. ok, ese es el segundo. El tercero, Definir el método de investigación. el cuarto, Establecer el diseño de la muestra. el quinto, Recolectar información. el sexto Procesar datos. y el Analizar e interpretar los resultados. Y hasta el último, comunicar los resultados para la toma de decisiones. séptimo. ¿Ok? Ahora, antes de empezar con el proceso formal de la investigación de mercados, debemos de ver que la investigación de mercados, ¿qué es lo que busca? O sea, ¿qué información estamos buscando primero para hacer la información de mercados? La investigación de mercados. ¿Mande? Un resultado, ¿no? ¿Para qué? O sea, sí quiero resultados. Una muestra para saber si mi estudio fue realmente aceptado, positivo, o si realmente lo que yo voy a lanzar va a ser aceptado en el mercado. A ver, en este momento ustedes lo que quieren es acceder a ciertos mercados. Entonces, el primer objetivo que se busca en este tipo de investigación en este momento es acceder a mercados internacionales. ¿Cuál podría ser el segundo objetivo para realizar la investigación de mercados? Pues yo siento que es a qué personas se les va a aplicar.
Una sería pronosticar cuáles son los requerimientos del marketing internacional. Una puede ser las características del mercado, pero también nos puede dar las características del producto que necesito tener, el precio, las formas de distribuir, el tipo de publicidad o de promoción que puedo utilizar. También ahí entraría lo que son hábitos de consumo, profesor. También puedo conocer los hábitos de consumo. Ese sería un tercer objetivo de la investigación de mercados. ¿Ok? Entonces, por una parte es cierto que la primera sería entonces ¿de qué forma puedo acceder al mercado? El segundo objetivo es pronosticar las características de marketing, y el tercero también podría ser los hábitos de consumo de la población. ¿Ok? Maestra, ¿y cómo llegas a otro país y llegas a encuestar? O sea, no sé, siento que es difícil eso, ¿no? De llegar Al final, para nosotros sí sería un poquito complicado por los recursos que se tienen, pero obviamente las empresas contratan empresas del país a donde van a exportar y le dicen cuáles son las necesidades de su investigación de mercados. En muchas ocasiones, sobre todo las empresas pequeñas, tienen que hacer este tipo de utilizar este tipo de agencias, es decir, agencias especializadas en la investigación de mercado. Las empresas grandes seguramente tendrán sus propios departamentos por sectores, y entonces ellos están decididos o son los que se dedican a hacer la investigación de mercados. ¿Ok? Para nosotros o para ustedes a nivel educativo como estudiantes, sí nos resulta así como que, híjoles, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Ok? Entonces, pero al final ya en el proceso práctico sí hay formas de resolverlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, algo muy importante que busca resolver la investigación de mercados es el potencial de ventas. ¿Qué es el potencial de ventas? Realmente nuestro mercado real o potencial, el que realmente se va a comprar, al que vamos dirigidos. Miren, el potencial de ventas, hagan de cuenta que les van a regalar un producto, gorras. Usted ahorita, por ejemplo, a ver, señorita, ¿compraría una gorra? Sí. Sí. ¿Usted? No. No. ¿Esto qué quiere decir? Que el potencial de ventas, imagínense que les van a regalar el producto, ¿lo usarían o no? ¿Lo usarías? No. ¿Usted? Sí. El potencial de venta representa la cantidad de personas que usarían el producto si fuera regalado. ¿Ok? Ahora, de ahí tengo que ir discriminando. Usted ni regalado. ¿Ok? Pero la señorita a lo mejor sí. Pero si le digo, a ver, tiene que comprarla en 200 pesos. ¿La compraban? Tal vez sí, unos tal vez no. Depende de la marca. Entonces ahí se va disgregando o segregando el mercado. En primera instancia lo que se tiene que ver es cuál es el potencial del mercado. ¿Por qué? Porque aquellas personas que utilizarían el producto si fuera regalado son importantes, porque entonces sí son un mercado. Ahora, ahí yo ¿qué tengo que hacer? Convencerlos de usarlo aunque no sea regalado. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores pueden afectar el potencial de ventas? Factores. Pues la economía, ¿no? Una puede ser el ingreso, pero también es importante determinar el tamaño de la empresa, porque es importante conocer el tamaño de la empresa para la investigación de mercados. Para saber el alcance que puede tener. Y algo muy importante,
Entre más grande es una empresa, menos contacto tiene con quién, Con los clientes. con los clientes. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, esas empresas muy grandes utilizan mucho la investigación de mercados porque es su fuente de estar en contacto con sus clientes. Las empresas pequeñas en general sí tienen más contactos con sus clientes porque obviamente su sector es más reducido. ¿Qué tipo de información a estas grandes empresas les puede proporcionar la investigación de mercados o para qué la pueden utilizar? Pues principalmente los hábitos de consumo. Una puede ser los hábitos de consumo. ¿Qué más? Pues si está posicionada su marca, ¿no? El posicionamiento de marca. ¿Qué más? La calidad del Exactamente. producto puede ser, ¿no? ¿Mandé? La calidad del producto puede ser. La calidad del producto, La percepción que tiene el consumidor. la percepción del uso del producto, pero algo también muy importante es la satisfacción del cliente hacia el uso del producto. Eso muchas veces se nos olvida. ¿Por qué es importante conocer qué tan satisfechos pueden estar los consumidores cuando adquieren un producto? Para saber si realmente estás cubriendo las necesidades que tú estás creyendo que para las cuales va dirigido y saber si tienes que hacer una adaptación o modificación de tu producto, ¿no? Y fíjense que hay algo muy importante. En mercadotecnia se utiliza un término que se llama adopción del producto. ¿Qué es la adopción del producto? Cuando un cliente le es fiel a un tipo de producto o marca. No al producto, a la marca. Esto es lo que muchas empresas buscan lograr, tener clientes que no solamente sean clientes de una vez, que sean clientes que adopten y hagan suyo el producto. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a cambiar de marca de champú, por ejemplo? Dos o tres. ¿Por qué? Porque han logrado estas empresas que nosotros busquemos el producto aunque no esté en ese momento en los aparadores. Entonces, esta información o esta investigación de mercados acerca a las grandes compañías a sus consumidores. ¿Ok? Otro factor importante cuando se realiza la investigación de mercados es el acceso a la tecnología, pero más que nada aquí lo estamos manejando el acceso a computadoras. ¿Por qué es importante este tipo de acceso? Porque les facilita el trabajo para procesar la información que ellos recaban de la investigación. Porque bueno, en la actualidad sería casi imposible poder procesar esa información, llevaría mucho tiempo. Sí. Acuérdense que la forma de procesar la información, al final, cuando yo levanto información de las preguntas, cuántos me dijeron que sí, cuántos me dijeron que no, cuántos utilizan esta marca, cuántos utilizan la otra, en sí, ese montón de encuestas no me dicen nada. ¿En qué momento realmente me dan información? Cuando se procesa, se codifica y entonces interpretamos la información. ¿Ok? Obviamente las computadoras nos ayudan a que este proceso de codificación e interpretación sea más sencillo, pero también no solamente más sencillo, menos costoso y que la información sea válida. ¿Ok? Ahora, otro elemento que también es importante considerar es la tecnología que disponemos en cuanto a transporte y las comunicaciones. ¿En qué consiste esto? En ver todas las herramientas que tenemos a la mano para llevar a cabo la investigación. La planificación. Además de las computadoras, que esto es obvio, Hay encuestas ¿qué tipo de...? Plataformas, ¿no? Eso lo vamos a ver aparte. Aquí nos estamos refiriendo a la tecnología en cuanto al transporte
y a las comunicaciones, es decir, la disponibilidad que tenemos, por ejemplo, de acceder a medios como fotocopiadoras, teléfonos, la transportación de gerentes o la transportación de quienes van a realizar la encuesta de mercado. ¿Qué otra cosa es importante? La importancia del cliente, de la maximización que tiene el cliente hacia nosotros. ¿Qué significa eso? Sus deseos, sus necesidades, su comportamiento ante el mercado, ante las marcas o ante ciertos artículos. Fíjense, en la actualidad los clientes somos muy diversos. Y al ser muy diversos y estar expuestos a una gran cantidad de estímulos de publicidad y de mercadotecnia, obviamente ese proceso de adopción que hablábamos hace algún momento es muy complicado. Entonces, las empresas siempre deben de estar compitiendo por lograr la máxima satisfacción del cliente. ¿Ok? Esto significa entonces que es más difícil para las compañías satisfacer los deseos y necesidades de los clientes reales o potenciales. También es importante algo que se habla de que el marketing ya no es masivo. ¿Por qué no podemos hacer ya marketing masivo? Pues porque ya hay muchos canales de comunicación, ¿no? O sea, ya existe el internet, las redes sociales, no sé, o sea, otras cosas que antes no existían. A ver. Bueno, por las mismas diferencias del propio mercado. Sí, Exactamente. se fragmentan los mercados. Ya no se es igual, o sea, todos son diferentes, todos piensan diferente y lo que buscan es como enfocarse en pequeños segmentos que sean útiles a abarcar algo que no te masivo que a lo mejor que nadie le va a hacer caso. va a tener que ser bueno. Ahora como que la nueva modalidad es hacia nichos de mercado, ¿no? O sea, Microsegmentos. Microsegmentos, porque las empresas se están enfocando en eso, se están enfocando en grupos pequeños, pero que les fructifiquen, ¿no? Y que... Microsegmentos. Ajá. Tener varios a uno que no sé. A ver, por ejemplo, hay segmentos de mercado muy atractivos para las empresas. Por ejemplo, tenemos el segmento de mercado de personas que están entre los 30 y 40 años, tanto hombres como mujeres. Pero también es cierto que dentro de esos segmentos hay microsegmentos. ¿Ok? La investigación de mercados me va a detectar todas esas diferencias entre los microsegmentos o micromercados. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el proceso de investigación de mercados. Ya habíamos mencionado que la investigación de mercados es un proceso sistemático y científico que busca recolectar información para la toma de decisiones y obviamente que esta toma de decisiones sea lo más certera posible, es decir, lo que buscamos es eliminar o disminuir, porque nunca vamos a poder eliminar la incertidumbre, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el paso 1? Definición del problema y objetivos de investigación. Definición del problema y objetivos de la investigación. ¿En qué consiste la definición del problema, señores? Toda la investigación debe partir de la identificación y redacción en forma clara y precisa del problema. O sea, tienes que saber cuál es como la barrera que tú tienes para poder como tratar de ponerle una solución para quitarla y poderte comunicar con el consumidor y ofrecer al consumidor lo que él está buscando. A ver. El objetivo de la investigación efectivamente es determinar para qué la voy a hacer. Que aquí tengo que establecer objetivos generales y objetivos específicos, donde no tenemos que confundir lo que es un objetivo general y lo que es el objetivo específico.
El objetivo general por lo que ustedes ahorita realizarían una investigación de mercados sería conocer las condiciones del mercado al que van a exportar. ¿Cuáles serían ahora sí sus objetivos específicos? Conocer la competencia. A ver, uno podría ser investigar a la competencia. ¿Qué otro? El mercado, creo que voy dirigido es Las características del mercado o de tu segmento de mercado. ¿Qué más? Las cuestiones políticas, ¿no? De leyes. que puedan impedir Ajá. La entrada del la entrada del producto. producto, así la comercialización del producto. ¿Qué más? El nivel socioeconómico de tu Las características económicas y sociales. ¿Qué más? Las actitudes hacia la compra no son importantes. Claro, la aceptación. Aquí los hábitos de compra del segmento al que se van a dirigir. ¿Qué más? El costo que yo le pueda dar a mi producto en ese país. El rango de aceptación en cuanto al precio del producto, ¿ok? Entonces, por una parte, aquí en la definición de objetivos tenemos que ser precisos en qué es lo que queremos. El objetivo debe de ser específico y de ahí voy desprendiendo el objetivo debe de ser general, y de ahí voy desprendiendo los específicos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Establecer el diseño de la investigación y la base de datos. A ver, establecer el diseño de la investigación y las fuentes de datos. A ver, por una parte, ¿en qué consiste el diseño de la investigación o qué es un diseño de investigación? ¿Quién me lo dice? Consiste principalmente en tu producto, porque de ahí puedes partir para saber si lo más conveniente es hacer, no sé, encuestas o focus group o en cantidad de investigaciones. Ya teniendo eso, pues ya sabes cuál es la más viable para recolectar los datos que tú necesitas. Entonces sí, efectivamente, el primero es determinar qué tipo de investigación vamos a utilizar y que nos sirve en este momento de guía para determinar cuál va a ser el plan de trabajo. Aquí en el libro también dice que los medios que se van a utilizar, y eso pues sí es importante, ¿no? Porque cuando llegas a un país que no conoces, tienes que saber qué tipo de medio vas a utilizar para tu producto. Ahora, también se habla que hay diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, el estudio exploratorio. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Son estudios preliminares. Son estudios preliminares que ¿qué se? De forma poco formales, más bien, orientados exactamente a una problemática. Y que muchas veces estos estudios exploratorios lo que buscan es conocer de forma general los aspectos del mercado. No son muy profundos, no son muy exhaustivos. Muchas veces, y esto también pasa, cuando no sé qué es lo que necesito estudiar, antes de determinar los objetivos generales y específicos, se realiza un estudio exploratorio. Cuando no tengo ni idea qué es lo que tengo o qué información necesito recabar en la investigación de mercados. Luego va los estudios descriptivos. A ver, ¿en qué consisten los estudios descriptivos? Unos problemas de la investigación. ¿Busca describir qué? Las características de ciertas poblaciones. Y por ejemplo, aquí puedo establecer causas y efectos. Es decir, ¿qué tan sensible sería un consumidor a un aumento de precio? Realmente yo, en mi mente, según la ley de la oferta y la demanda, si hay aumento en el precio, seguramente voy a tener una ¿qué? No. Bueno, Un rechazo, ¿no? una disminución de la cantidad que voy a vender, pero no siempre. Entonces, este tipo de investigación o de estudios descriptivos me van a ayudar a describir situaciones y ver cómo se comportan ante ciertas variables. ¿Ok? Ahora, el otro tipo de estudios son los experimentales. ¿En qué consiste?
Fíjense. Determinar las relaciones de causa y efecto entre las variables. Y que obviamente se pueden, estos saben, se utilizan mucho para contrastar las hipótesis de la investigación. ¿Qué es entonces ahí cabe preguntar, ¿qué es una hipótesis? Es el suponer, ¿Mandé? el suponer el efecto que conllevaría la causa, ¿no? Es la respuesta tentativa a un problema. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se busca es contrastar esa respuesta. Si es cierto que lo que yo pensaba que iba a suceder entre la causa, realmente sucedió. ¿Ok? Ahora, también es importante en esta etapa determinar las fuentes de datos. Las fuentes de datos, ¿qué son? Pues representan de dónde voy a sacar la información para realizar la investigación de mercados. Y aquí hablamos de dos tipos de fuentes de información. ¿Cuáles y cuáles? Primarias y secundarias. A ver, señor, ¿qué? Primarias y secundarias. Primarias y secundarias. ¿En qué consiste o cuáles son? Vamos a empezar con las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Pues creo que son las que ya tienen antecedentes, ¿no? Son las que realizan otras personas y que nosotros tomamos como una fuente de Por información. ejemplo, como mencionaba los datos estadísticos del INEGI, ¿no? Obviamente aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener información de realmente fuentes fiables. ¿Ok? Sí. En nuestro caso, el INEGI es una fuente fiable. Alguna información para nosotros en la investigación internacional, las embajadas también nos pueden proporcionar información. ¿Ok? Y las fuentes primarias, Las que nosotros llevamos a cabo. y que vamos a realizar con el objetivo de resolver un problema, son las que nosotros vamos a realizar. Son como las encuestas, ¿no? Ujú. Bueno, puede ser una entrevistas. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, señores? No. Entonces, hasta este momento solamente llevamos dos pasos. El primero, donde se define el problema y los objetivos de investigación. Exacto. El segundo, donde establecemos el diseño de la investigación y las fuentes de datos. ¿Ok? Entonces, le vamos a dejar hasta aquí y en las próximas ocasiones vamos a ver de la fase 3 a la 7. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? No. Bueno, entonces con esto terminamos.